como iglesia, en la que tenemos grupos con diferentes carismas, con diferentes intenciones, ¿cierto? Pero nos une todos la misma iglesia y de alguna forma nos une esta espiritualidad que es tan bonita. Para los que de pronto no hacen parte de la Unión del Apostolado Católico, conocen de alguna forma al Padre Marius, conocen a los otros padres, a la comunidad, o incluso simplemente vieron la invitación en redes sociales y quisieron acercarse para conocer de qué es, de qué se trata, pues es una bonita oportunidad también para crecer espiritualmente y conocer un poco. Bueno, aquí les estoy compartiendo pantalla para aquí, para iniciar. Listo. Por favor, si en algún momento no me escuchan, me interrumpen, por favor, para informar, ¿sí? Si tienen alguna duda, inicialmente las vamos a manejar por medio del chat y vamos a ir abriéndoles espacio más adelantico para ir aclarando dudas. ¿Listo? Aunque esta primera parte, como les digo, es un poco más informativa, es un poco introductoria, es más general. Hoy no vamos a profundizar en muchas cosas realmente, sino que queremos es introducirlos a esto. Bueno, como les mencionaba hace un momento, entonces, San Vicente Palotti es un santo nacido en Roma, un santo sacerdote que es precisamente el fundador de la comunidad de los padres, que conocemos como los padres palotinos. La comunidad se llama realmente Sociedad del Apostolado Católico, es una comunidad de vida apostólica, ¿sí? Hay sacerdotes, también hay religiosos y también hay religiosas, ¿cierto? Aquí en Colombia pues tenemos presencia de sacerdotes. Ahorita les voy a contar un poquito más de eso, ¿cierto? San Vicente nace y muere en Roma en 1795 y 1895 y muere en 1850. ¿Sí? Bueno, la inquietud de San Vicente Palotti de fundar, digamos, más allá de querer fundar una obra nueva, San Vicente tenía un verdadero llamado a la evangelización. Para su época, pues los sacerdotes, su trabajo era muy de parroquia. Sin embargo, San Vicente nunca estuvo muy en ese ámbito desde su ordenación, no estuvo muy vinculado a la parroquia como tal, sino al trabajo con las personas, con los laicos, ¿sí? Que no era usual. De hecho, a San Vicente se le considera el precursor de la acción católica, ¿sí? Por su trabajo a nivel de laico, ¿cierto? Entonces, él decide fundar una obra porque su deseo, su propósito, la inspiración que él tenía era que todos los miembros del pueblo de Dios pudieran participar unidos en la misión evangelizadora de la iglesia. Entonces él tenía esta fiel convicción de que todos podíamos aportar en la evangelización. Y de ahí es que nace la obra de San Vicente. Inicialmente él ni siquiera buscaba fundar una comunidad sacerdotal, sino que esto se fue dando pues con el tiempo. Como les digo, aquí vamos a dar un vistazo muy general. Hoy es una parte como más introductoria y esperamos más adelante irles profundizando pues como en algunas cosas. ¿Listo? Jesucristo, apóstol del Eterno Padre, el modelo de Palotti durante toda su vida, ¿cierto? Jesucristo es el modelo de todos nosotros, pero es principalmente la inspiración de San Vicente, fuente de origen, como maestro de todo el apostolado, de todos los miembros de la Unión del Apostolado Católico. Y bueno, también tenemos a Mamita María aquí como la patrona de la Unión en la advocación de la Reina de los Apóstoles. Esta imagencita es particularmente especial para todos los que estamos vinculados a la Unión, precisamente porque nos muestra la luz del Espíritu Santo en María y en todos los apóstoles. Entonces ella, como madre de nuestro Señor, ha sido reina de todos los apóstoles y por eso
ha sido escogida como la patrona de la unión. Ella es modelo perfecto de la vida cristiana, de la vida espiritual y apostólica. ¿Listo? Bueno, la obra de San Vicente, ¿cierto? Del apostolado católico. Les mencionaba que es una obra que nace, es un llamado que siente San Vicente. El Espíritu Santo le hace intuir esta obra en la que todos los bautizados, absolutamente todos, en una época en la que esta labor era más clerical, él siente esta inspiración en la que todos estamos llamados a participar de la misión de la Iglesia, unidos en la realización de un fin común, ¿sí? ¿Y quiénes participan? Cualquier clase de personas, ¿cierto? Cualquier católico puede participar, ¿sí? Sacerdotes, religiosos, laicos. ¿Y haciendo qué? Esto es muy importante porque a veces pensamos que vincularnos o comprometernos significa una obra en particular y no. Dentro de la diversidad de la iglesia, hacer todo lo que se puede y se debe hacer para la mayor gloria de Dios, para la salvación propia y la de otros. Esta inspiración, este modelo o este llamado creo que es muy universal, así como nuestra iglesia. Entonces, desde nuestra condición, desde nuestra vocación de vida es hacer todo para la mayor honra y gloria de nuestro Señor, para nuestra propia salvación y la salvación de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? La misión, tal como la veía San Vicente, era reavivar la fe y reencender la caridad en todos los miembros del pueblo de Dios. Él percibía, y eso no solo pasaba en esa época, pasa ahorita y en muchas partes, que la fe a veces está adormecida y que la caridad también está adormecida. Entonces, era como este propósito o este deseo de San Vicente, y es la misión a la que todos estamos llamados, reavivar la fe, en primer lugar mi fe, claro, pero la fe de todos los creyentes y reencender esa caridad. Bueno, a nivel general, la Unión del Apostolado Católico tiene por un lado la Sociedad del Apostolado Católico, que en Colombia, en Colombia está la comunidad, tiene presencia en Bogotá y Medellín, ¿sí? La provincia, les mencionaba que San Vicente es un sacerdote romano, pero la provincia que llegó inicialmente a Colombia es polaca, ¿sí? Aunque tenemos ya un sacerdote colombiano y hay otros seminaristas que están en formación y con la ayuda del Señor y nuestras oraciones que puedan continuar en el proceso para convertirse en los siguientes sacerdotes palotinos colombianos. El apostolado católico, les mencionaba, tiene sacerdotes, pero también tiene religiosos. Y aunque aquí en Colombia no hay religiosas como tal, pero sí hay religiosas palotinas. Por otro lado, la parte de la unión como tal del apostolado católico hace referencia más a la parte laical, laicos comprometidos y grupos y comunidades o ministerios que se vinculan, se hacen miembros o se vinculan a la unión. Aquí hay un pequeño resumen de lo que es algunas fechas especiales en relación a San Vicente Palotti. Nace el 21 de abril de 1795, su nombre es Vicente Francisco Luigi Palotti. En 1818, un 16 de mayo, es ordenado sacerdote. Él era un sacerdote diocesano en Roma. Para 1835, ese es un año muy especial. En primer lugar, porque el 9 de enero es que él siente esa inspiración del Espíritu Santo de formar la obra. Unos meses después, el 4 de abril, nace oficialmente la obra del apostolado católico y fue un proceso muy rápido. Para julio ya tenía bendiciones del entonces Papa Gregorio XVI. San Vicente no puede ver a largo plazo su obra. Él muere en 1850, o sea, solo 15 años después de que naciera el apostolado católico. Muere un 22 de enero, es la fecha en la que celebramos a San Vicente Palotti.
un 22 de enero del año 1950, es decir, un siglo después de su muerte, fue beatificado por el Papa Pío XII. Y en 1963 nuestro querido Papa San Juan XXIII lo canonizó. Entonces, es nuestro santo fundador y santo patrón. ¿Listo? Para ir concluyendo un poquito esta parte, entonces les mencionaba que la comunidad del apostolado tiene presencia en Colombia. Estamos hablando específicamente de Colombia porque hay varios países donde se encuentra presente el apostolado, ¿cierto? Tiene parroquias en Medellín y en Bogotá, ¿cierto? Que están dirigidas por algún sacerdote palotino. En Medellín está la casa de formación, que es la casa seminario. Para los que conocen la casa en Prado Centro, tenemos la casa principal, que es la casa pues, de oración, la casa de los grupos, y al lado la casa contigua, pues es la casa de la residencia de los padres y el seminario, ¿sí? Adicionalmente, los padres tienen una obra en Bello, que es una casa hogar de niños, nombrada San Juan Pablo II. ¿Mm? Y bueno, la labor principal que se hace a nivel del apostolado es el acompañamiento y la formación a comunidades, tanto religiosos como de laicos, y la consejería espiritual y los retiros espirituales. ¿Mm? Por aquí les comparto el decreto de la formación del apostolado para los laicos, ¿sí? La unión se constituye una asociación internacional de fieles, aprobada por Roma, por el Vaticano. ¿Listo? Entonces, bueno, esto a nivel muy, muy general, para compartirles un poco de lo que es la obra del apostolado. Quiero darle paso en este momento a Gilson. Gilson es en este momento el presidente actual para Colombia de la Unión del Apostolado Católico. El padre Mario es el líder, ha sido presidente durante varios años y es actualmente también quien lleva la dirección espiritual de la Unión. Pero hay un consejo en este momento para este periodo actual y Gilson además ha sido también formador a nivel de consejo, ha sido formador en la Unión del Apostolado Católico. Entonces voy a darle paso a Gilson para que él nos comparta otra parte de este espacio que tenemos programado para hoy. Y como les mencionaba, si van surgiendo alguna duda o alguna inquietud frente a lo que les he contado o a lo que les va a contar ahorita Gilson, por favor, las van escribiendo en el chat para tenerlas presentes. Bueno. Muchas gracias, Juli. Buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Muy bien. Ok, perfecto. Juli, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por la aceptación de esta invitación que hacemos desde la unión, ¿cierto? De esta formación palotina. Bueno, como Juli lo venía explicando, todo nace de San Vicente Palotti y de una característica muy particular que vamos a encontrar no solamente en él, sino en cada uno de los santos. Claro, ustedes bien lo saben, cada historia de cada santo es única. Y en esa unicidad de la inspiración que llega a cada santo y de las obras que el Espíritu Santo ejecuta a través de cada santo, pues encontramos eso, una unicidad, es decir, no hay dos santos iguales. Y la particularidad que tiene San Vicente radica fundamentalmente en esa concepción de la iglesia como, primero que todo, como una unidad en medio de las diferencias, y él ve la diversidad de una manera muy integral, donde se entiende que las habilidades, los carismas, las inspiraciones de cada miembro de la iglesia, independientemente de su condición social, de su condición económica, de su condición
a nivel de estado de vida. Cada persona y cada diferencia que cada persona tiene, pues comprenden una misma iglesia. No es una iglesia diferente, todos conformamos la misma iglesia, y esto es lo que San Vicente entiende. En ese recorrido rápido que Juli nos hacía por la vida de San Ignacio, perdón, de San Vicente, encontramos que la primera obra que San Vicente funda es la unión del apostolado católico. Antes incluso que la sociedad, nace la unión. Y esto es muy particular porque, claro, vemos cómo San Ignacio conforma la orden de los jesuitas, San Francisco empieza a llevar y a conformar los franciscanos y su grupo de hermanos, y San Vicente lo que termina haciendo, lo que plantea, es que los laicos, los que estamos casados, los que ya tienen hijos, los que ya son abuelos, los que están apenas emprendiendo un camino en su vida y recién están empezando en la experiencia de fe, todos podemos servir y todos podemos participar en este plan de Dios que es la salvación de la humanidad. Entonces esa particularidad incluso le trae algunos problemas porque la iglesia de ese entonces no entendía una labor apostólica sin el clero como eje central de la parte organizacional, de la responsabilidad organizacional. Y lo que entiende San Vicente es que el laico puede servir y el laico puede apoyar y puede trabajar junto con el sacerdote. Por esa razón, hoy vamos a hablar de un término, lo vamos a tratar de profundizar tanto como sea posible, que es el apostolado. Entonces vamos a hablar del apostolado. Pero antes de empezar a hablar del apostolado, sería bueno entender un poco cuál es la razón de ser de la unión del apostolado católico. Ahorita lo estamos viendo como, o lo estamos presentando, tanto lo que hizo Juli como lo que estoy haciendo yo, lo estamos presentando como una obra de San Vicente Palotti, porque el título como tal, el marco como tal, pues se lo ha dado San Vicente Palotti en su momento, pero podemos incluso verlo como algo un poco más universal. Ahora, ¿qué razón de ser tiene esa unión del apostolado católico, esa obra de San Vicente, en la vida, tanto de él como en la vida de la iglesia? Y digamos que hay tres objetivos fundamentales en los que se concentra San Vicente, pero como les digo, no solamente para esta obra, sino que lo podemos hacer universal. Y son, primero que todo, la unidad. Lo que busca San Vicente es generar una unidad en la iglesia, ¿sí? Generar una unidad en la cual los diferentes carismas, los diferentes talentos, las diferentes habilidades, las diferentes mociones del espíritu que todos los seres humanos tenemos, que todos los seres humanos tenemos esa sensación o esa sensibilidad hacia el llamado de Dios. Entonces, todas esas características del ser humano, lo que pretende San Vicente y lo que descubre a través de la inspiración es que se pueden unir. ¿Unir en qué? Unir en favor de la iglesia, que al final del día termina siendo el gran plan de salvación de Cristo. Dios salva al mundo a través de la iglesia. Es algo de lo que ahorita vamos a hablar. Entonces, ese primer, digamos, objetivo es la unión, la unidad entre los cristianos. No importa si hay unos que son más contemplativos, hay otros que de pronto son más alegres en su expresión de fe, hay otros que son más racionales, hay otros que son más emocionales. Resulta que es que todos juntos, cuando todos nos unimos, conformamos esa respuesta a el plan de salvación de Dios que es la iglesia. El segundo objetivo es promover o generar un ambiente de cooperación en medio de los apostolados. Ahorita vamos a definir bien lo que es un apostolado, pero por ahora podremos identificar algunos apostolados. Hay personas que, por ejemplo, se dedican a la formación.
a enseñar, ya sea a enseñar en el mundo secular, porque se puede hacer un apostolado en el mundo secular enseñando matemáticas, sociales, ciencias naturales, idiomas, pero de igual forma también se puede enseñar catecismo, se puede preparar personas para la comunión, para la confirmación, se puede dar teología, se puede hacer apologética, es decir, eh, puede haber esta parte de formación, mientras que hay otros que están más dados como a conformar los grupos de oración, Legión de María y cosas por el estilo. Hay otros que son más de obras, por ejemplo, más misioneras, entonces se van a lugares difíciles y en esos lugares empiezan a evangelizar o en esos lugares empiezan a ayudar a comunidades. Entonces resulta que la unión del apostolado católico que pretende, o que más bien, sí, que el Espíritu Santo pone en el corazón de San Vicente, es que esas diversidades en las obras, pues se generan también un ambiente colaborativo. Nosotros lo vivimos mucho en la Unión, acá en Medellín, por ejemplo, porque, claro, hay unos, en mi caso, por ejemplo, como apostolado particular, pues tenemos los retiros espirituales ignacianos. Entonces, claro, en esa dinámica de los retiros espirituales ignacianos, pues pueden llegar personas que manifiestan ciertas problemáticas, por ejemplo, con su matrimonio o con situaciones a nivel de familia. Entonces, claro, encontramos que dentro de la unión, temáticas que de pronto nosotros como grupo independiente, como grupo de retiros espirituales, pues de pronto no podemos darle una solución adecuada. Entonces podemos contar con comunidades hermanas o con grupos hermanos que pertenecen a la unión y en los que confiamos, en los que sabemos la pulcritud de su apostolado, la sana doctrina bajo la cual se rigen. Entonces podemos en ese ambiente colaborativo ir redirigiendo a las personas hacia esas otras comunidades. Entonces, este ambiente colaborativo que propone San Vicente Palotti, pues se trata de eso, se trata de identificar cuáles son mis carismas particulares, cuál es el carisma particular de mi pequeño grupo y en mi entorno, cuando yo pueda decir, venga, es que a mi entorno llegó alguien a quien yo no puedo darle un apoyo o no me corresponde o está por fuera de mi experiencia, de mi ciencia o de mi carisma, pero tengo hermanos al lado que, pues claro, que ellos sí tienen ese carisma, tienen esa experiencia, tienen esa ciencia. Entonces, claro, digamos que de eso, de eso también se trata, que San Vicente nos invita a conformar ese ambiente colaborativo. Y digamos, uno de los aspectos, también otro de los objetivos fundamentales, es la formación, es fomentar la formación. La formación y la sana doctrina. Bien es sabido por todos que de alguna manera evidenciamos en el catolicismo una porción muy alta de tradición cultural, ¿cierto? Entonces, vemos a católicos que son católicos, lo que llamamos nosotros católicos tradicionales, van a misa porque saben que tienen que ir a misa, que deciden casarse por la iglesia, pues porque consideran que es lo mejor, porque la abuela, porque la mamá, porque la familia, ¿sí? Pero no hay una concepción realmente en el catolicismo de la responsabilidad que tenemos, no hay una formación en doctrina, todos sabemos que hay esa debilidad y eso no es nuevo. San Vicente Palotti, a mediados del siglo XIX, ya sabía eso, perdón, sí, ya sabía eso y ve esa necesidad de que haya formación, y de que haya formación en sana doctrina. Pero para poder darle sentido a todo esto, tendríamos que hablar del apostolado, ¿cierto? Y entender un poco qué es el apostolado. Claro, todos relacionamos el apostolado con la acción que realizan los apóstoles. Y cuando lo vemos así, inmediatamente lo llevamos al pasado, porque vamos a decir que los apóstoles o sea, son personajes bíblicos. De hecho, la iglesia lo consideró así durante mucho tiempo. Ese fue uno de los principales inconvenientes o tropiezos que tuvo San Vicente Palotti, porque la obra la llamó apostolado católico. Y ese término no había sido empleado más allá de los evangelios, más allá de los textos bíblicos. De pronto en la literatura primitiva sí tenemos el concepto de los padres apostólicos. Recuerden que tenemos los apóstoles
luego de los apóstoles vinieron los padres apostólicos, luego de los padres apostólicos vinieron los padres de la iglesia. Pues claro, por ejemplo, tenemos a San Juan, que es apóstol, pero de San Juan hay uno de sus, Policarpo, por ejemplo, San Policarpo, es aprendiz o discípulo de San Juan, por ende Policarpo era padre apostólico. Y de Policarpo y de todos los discípulos, llamémoslo así, salió, por ejemplo, San Atanasio o salió, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía o Clemente Romano. Y es lo que llamamos, o San Irineo, por ejemplo, que es el que llamamos padre de la iglesia. Pero más allá de eso, no se había empleado con profundidad el término de apostolado y mucho menos de apóstoles. Vemos que, ahorita en lo que nos mostraba Juli, vemos que una visión que tiene San Vicente Palotti de Jesús es que él ve a Jesús como apóstol del Padre Eterno. Vemos a Jesús que elige a sus apóstoles y pertenecemos a la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, y en nuestro caso romana, ¿cierto? Entonces vemos que esa palabra apostólica, apostolado, no había sido muy profundizada, lo habíamos, como iglesia, lo habíamos relegado a una cuestión, llamémosla, de jerarquía, ¿cierto? Y San Vicente viene y de alguna u otra manera, nos recuerda como iglesia que es que todos estamos llamados al apostolado, todos. Todos tenemos ese llamado, esa vocación al apostolado. La Virgen realiza una labor apostólica. Por esa razón, la vocación de María, Reina de los Apóstoles. ¿Sí? La Santísima Virgen María es la primera que le sirve a Dios y es también la primera que le sirve a Jesús. ¿Y qué labor cumple la Virgen? Ella, por ejemplo, si lo queremos ver en detalle, la Virgen María fue la primera persona que llevó el Evangelio a otra persona. Cuando la Virgen María va a casa de Isabel, hay una realidad teológica que sucede en ese momento, que claro, no hay veces la pasa por alto o la lee muy rápido, pero la realidad es que Isabel siente alegría, el niño que Isabel lleva adentro, que es San Juan Bautista, siente alegría, pero no solamente eso. La Virgen María no fue solamente a llevar alegría, la Virgen María fue a solucionar un problema. Recuerden que Isabel tenía varias circunstancias que le complicaban la situación. O sea, ella ya tenía cierta edad, estaba embarazada y su esposo estaba mudo, Zacarías. Entonces la Virgen María va a servir y lleva en su interior a Jesús, es decir, al Evangelio, el Evangelio, la buena nueva. Y esa presencia de la Virgen María, quien lleva a Jesús, es una labor apostólica. Entonces podríamos ver en una primera medida, podríamos decir que el apostolado es llevar el Evangelio y llevarlo a quien lo necesita. Isabel necesitaba ayuda, necesitaba ayuda física y además de eso necesitaba alivio espiritual. ¿Sí? Y la Virgen María llega con el Evangelio y ayuda físicamente, ayuda a las necesidades cotidianas de Isabel, se queda un largo periodo de tiempo con ella y al mismo tiempo también llena unas necesidades espirituales en las personas. En este caso, en Isabel, seguramente en Zacarías el Evangelio no lo dice, pero se puede sobreentender, y obviamente
en la persona de Juan el Bautista. Entonces, ser apóstol es llevar el Evangelio a donde el Evangelio es necesario. Y es aquí un punto muy importante porque la Iglesia Católica es el último referente moral que le queda a la humanidad. Ya no es la ONU, no es la UNICEF, es la Iglesia Católica. Y no es una cuestión de fanatismo, es una cuestión de realidad. Vemos que la Iglesia Católica es la única que está levantando la mano contra crímenes de lesa humanidad como el aborto, la eutanasia. La Iglesia Católica es la entidad benéfica más grande del mundo. Es decir, a través de la Iglesia Católica muchas personas reciben educación, muchas personas reciben alimento, muchas personas reciben sanación física y espiritual. Y entonces nosotros como católicos tenemos el llamado de ser apóstoles. Y el llamado de ser apóstoles es llevar el Evangelio a donde se necesita. Lo curioso es que debería ser esto más fácil, porque ahora tenemos internet, porque ahora tenemos celulares, porque ahora comunicar es mucho más fácil. Es más fácil comunicarnos ahora que comunicarnos hace 20 años. Y era mucho más fácil comunicarnos hace 20 años que comunicarnos hace 200 años. Y sin embargo, pareciera que el mundo no está recibiendo el Evangelio no está llegando a los lugares donde se necesita. Y eso no es un problema del Evangelio, es un problema de la Iglesia, pero no es un problema ni del Papa ni de los sacerdotes, es un problema de la Iglesia universal, de nosotros, de los que no hacemos o hacemos a medias un buen apostolado. ¿Sí? Entonces, por esa razón, habría que entender que el apostolado es eso, es llevar el Evangelio, es llevar a Jesús a los lugares donde se necesita. No es llevar malas noticias, no es mandar cadenas de WhatsApp con que se va a acabar el mundo, no es asustar a las personas con que los problemas políticos, los problemas económicos, la guerra, no es eso. No es llevar ese mensaje, ese no es el mensaje que hay que llevar. El mensaje que hay que llevar es que Jesús ha resucitado, que Jesús está por encima de todos los problemas. Si nosotros tenemos una vida de fe, si tenemos una convicción real en lo que creemos, entonces nada de lo que pasa ajeno en este mundo nos debería afectar. Si nosotros en nuestra oración, le planteamos al Señor la cantidad de problemas que le queramos plantear, no sé, tenemos una enfermedad grave, tenemos un problema de drogadicción en la familia, tenemos un matrimonio de un ser querido que se está dañando, no sé, vemos la guerra en el mundo y le traemos todos estos problemas a Jesús. La respuesta de Jesús va a ser la resurrección y sobre todo en este tiempo de Pascua. Si nosotros le decimos, Señor, tengo muchos problemas, no tengo trabajo, tengo deudas, estoy enfermo, una cosa y la otra, la respuesta de Jesús sería, fui capaz de arreglarlo, porque fui capaz de resucitar, ¿cómo no voy a ser capaz de arreglar este problema? ¿Cómo no voy a ser capaz de cuidar de quienes creen en mí? Entonces hay una falencia en la esencia de la iglesia que es el apostolado. Y no estoy hablando, reitero, no estamos hablando de que el problema en este momento sea los sacerdotes, el papa, los obispos. Estamos hablando de que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ejercer el apostolado, pues claro, los que estallamos en ese ejercicio de llevar a Jesús, de llevar el Evangelio a donde necesita ser llevado. Finalmente, para esta parte, sí es cierto que el apostolado es esencial en la iglesia, también hay que entender por qué es esencial en la iglesia. Primero que todo, sin apostolado no hay salvación. Una persona que no realiza un apostolado, es decir, que no lleva el Evangelio, no encuentra la salvación. Ahora, ¿por qué se puede afirmar esto? Entendiendo el concepto de salvación, ¿cierto?
del cual no voy a profundizar mucho en este momento. A veces vemos la salvación como el tema de cielo e infierno y no es necesariamente tan así, ¿sí? Porque la salvación se empieza a experimentar en nuestra vida cotidiana, experimentamos momentos de salvación. Ahora, ¿por qué es necesario el apostolado para la salvación? Porque el apostolado es el cumplimiento de una misión. Vamos a verlo en la persona de la Virgen María. La Virgen María se dirige hacia una región que se cree que era Ay Karim, que está muy lejos de donde ella estaba, y se va a esa región a visitar a su prima Isabel, porque un mensajero de Dios, el arcángel Gabriel, le manifiesta una situación. Es decir, Isabel, su pariente, que está avanzada en edad, está embarazada. Esa noticia que recibe María produce en ella una moción, la moción de servir. Esa moción de servir que la sacó de su comodidad, porque la Virgen María vivía tranquila, vivía serena, no tenía necesidad de emprender un viaje peligroso hacia tierras lejanas, distantes. Esa moción la lleva a ella a hacer ese sacrificio, ¿sí? María obedece a ese llamado. Jesús instruye a sus apóstoles y le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, perdonando los pecados, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Les da una instrucción. Y los apóstoles, los amigos de Jesús, pues entonces van a ejercer esa misión. Es decir, que el apostolado es la respuesta a una orden, a una instrucción de Dios que llega por diferentes medios. O llega por inspiración o llega por dirección. Dios dirige a sus apóstoles, les da una orden expresa. Dios inspira el corazón de María, así como inspiró el corazón de San Francisco, de San Ignacio, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de San Vicente Palotti. Entonces, el obedecer a esas inspiraciones es el apostolado. Y entonces, finalmente, para ponerlo en un término más conciso, podemos decir que el apostolado es la obra que nosotros hacemos en respuesta a Dios. Dios inspira en María a través de la noticia del ángel. Dios inspira en María que Isabel necesita ayuda. El apostolado de María es ir a casa de Isabel. Es la respuesta a esa inspiración. Dios inspira en San Vicente Palotti que la iglesia tiene que cambiar, que la iglesia tiene que evolucionar, que la iglesia no se puede quedar en la parroquia. Y San Vicente Palotti responde. ¿Cómo respondía San Vicente Palotti? Por ejemplo, un solo ejemplo. San Vicente confesaba a las personas en las calles de Roma. Él se iba a confesar a las personas donde se las encontrara. Y los que hemos tenido la oportunidad de confesarnos con sacerdotes palotinos, vemos que ellos tienen ese gran carisma de ser muy buenos confesores. Es algo que viene del Espíritu Santo. Entonces podemos concluir esta parte diciendo que el apostolado también es esa respuesta, esa obra, eso que nosotros hacemos en respuesta a esa inspiración que Dios nos va a presentar. Ahora, podemos decir entonces que, claro, cuando pensamos en apostolado, entonces hablamos de obras, claro, entonces vemos a, no sé, el Opus Dei, o vemos a los franciscanos, o vemos a las clarisas, o bueno, grupos que empiezan a hacer obras apostólicas. Y empezamos a
a contemplar y a mirar esa posibilidad de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo podemos ser apóstoles? Y claro, porque tenemos esta idea en la cabeza de que para ser apóstoles pues hay que hacer algo. Y cuando vemos las películas de los santos, entonces nos vemos una película del Padre Pío, entonces claro, vemos que está el hospital que él hace como fruto de su apostolado, o está el hecho de que él es buen confesor y de que puede ver los pecados de las personas, o que el don de ubicuidad, y empezamos a mirar un montón de cosas que se nos van haciendo como incansables, como hay que, pues, yo no puedo hacer un hospital, no tengo el don de la ubicuidad, no soy sacerdote, no puedo confesar. Eh, sí, como que de alguna u otra manera vemos ese concepto de apostolado y de obra, lo vemos como algo muy grande, ¿cierto? Pero para eso tenemos que entender que las obras son humanas. Por eso lo decíamos ahorita, que el apostolado termina siendo las acciones con las cuales o a través de las cuales el hombre responde al llamado divino. Nosotros, ¿cómo respondemos? Respondemos con obras, ¿cierto? El apóstol Santiago nos lo plantea muy claro. Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. ¿Sí? Nosotros entendemos que las obras son el fruto de la fe. O sea, realizo obras porque tengo fe. Realizo obras en respuesta a mi fe. Pero hay que entender que las obras son humanas. ¿Y por qué es muy importante esto? Sobre todo en el contexto de lo que venimos hablando con la parte de la Unión del Apostolado Católico. Porque entender que las obras son humanas nos va a facilitar la interacción entre obras y la interacción con otras personas que realizan obras. Y vamos a encontrar que muchas veces terminamos con conflictos o terminamos viendo defectos en ciertas partes de ciertas obras, cosas que no nos gustan, cosas que no salen bien, cosas que de pronto pensamos que no están bien, pero al final sí terminan estando bien, cosas que pensamos que están bien y resulta que al final están mal. Eh, y si no entendemos que las obras son humanas, vamos a perder o nuestra fe se va a herir, ¿sí? Nuestra fe se va a herir. Muchas personas del mundo secular, cuando ven que una persona que va a misa se enoja o dice una mentira o comete un error, entonces le dicen, bueno, entonces usted para qué va a misa, o usted para qué reza, o usted para qué tal cosa, usted no que es tan creyente, entonces ¿por qué tal otro? Y empiezan a cuestionar. O incluso empiezan, o hasta nosotros también puede ser que empecemos a exigir coherencia en las personas y le decimos, es que usted no es coherente, es que usted está diciendo una cosa y está haciendo otra. Claro, porque pretendemos que las obras eh, son como cosas místicas, entonces yo voy a misa y el hecho de esa obra, de ir a misa o ese acto de ser generoso con una persona o de ser generoso con otra o de dar un consejo o de escuchar o de lo que sea, entonces ya me santificó y ya entonces soy perfecto. Y lo mismo las otras personas, entonces el que va a misa ya es perfecto. No, las obras son humanas. Y entender eso nos va a facilitar la interacción con otras obras. Nos va a abrir el corazón y nos va a hacer tolerantes al defecto del otro. Una de las grandes características que en la relación de amistad con Jesús encontramos, característica de Jesús, es que el Señor es paciente y el Señor no se desanima. Y sobre todo, algo muy importante, nosotros no podemos defraudar a Dios. Nosotros no tenemos el poder para defraudar a Dios. No hay cosas que nosotros podamos hacer que defrauden a Dios, porque Él es pleno en sí mismo. Él no necesita de nosotros para ser feliz. Él realmente no depende de lo que nosotros hacemos para ser feliz. Entonces entendamos que las obras son humanas, pero, como lo veíamos anteriormente, las obras son humanas partiendo del punto de la inspiración, es decir, el fundador de la obra, realmente el fundador de una obra, el fundador de los jesuitas, el fundador de los franciscanos, el fundador
de la Unión del Apostolado Católico, de la Sociedad del Apostolado Católico, de los Salesianos, el fundador de las Carmelitas, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Nosotros, los seres humanos, somos los que ejecutamos esa inspiración y la ejecutamos con nuestras fuerzas. Hay un acto de misericordia de Dios muy grande, y es que Él nos permite tener cierto control de las situaciones. Él nos permite controlar ciertas cosas, nos permite trabajar bajo un ambiente controlado. El Señor nos inspira a emprender un proyecto y nos deja cierta libertad en la que nosotros empezamos a pensar, a planear, a diseñar, a ejecutar, como si nosotros tuviésemos el poder de hacer que algo funcione, de hacer que una empresa funcione, de hacer que un grupo de oración funcione, de hacer que una comunidad funcione, de hacer que un retiro salga bien. El Señor en su infinita misericordia nos permite experimentar eso. Y la conciencia que a nosotros nos corresponde tener es que los planes son de Dios. Las obras son nuestras, los planes son de Dios. Y hay una gran diferencia entre un plan y una obra. Una obra es un punto muy pequeño e intermedio en el gran plan de Dios. Las obras tienen inicio y fin. Hay una fecha de inicio de la Unión del Apostolado Católico y hay una fecha de finalización que no la conocemos, en la que la Unión del Apostolado Católico ya no va a ser necesaria, la comunidad de los franciscanos no va a ser necesaria, los diocesanos, los salesianos no van a ser necesarios como comunidad, porque así como la fe y la esperanza van a terminar, porque ya no se van a necesitar, porque vamos a vivir en el amor, asimismo ya no va a haber necesidad de estas obras. Eventualmente ya no van a ser necesarias, porque en el plan de Dios, cabemos en la unidad. Recuerden lo que San Juan nos plantea en el Evangelio, esa oración fuerte de Jesús, Padre, que ellos sean uno en mí, como soy yo uno en ti, para que el mundo crea. ¿Sí? Es el gran plan, el gran deseo de Dios, manifestado explícitamente por Jesucristo, es que seamos uno en Dios. Es decir, que toda esta división que existe, hay división sana, como los apostolados, es sano que aquí esté la renovación carismática, que por aquí esté la Legión de María, que por acá arriba esté la Acción Católica Arquidiocesana. Es sano que haya eso porque nos permite desarrollarnos como personas en medio de diferentes carismas. Pero eventualmente la perfección del plan es que todos seamos uno en Jesús, como Jesús es uno en el Padre. Los planes son de Dios, las obras son humanas. Las obras, el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios nadie puede modificar el plan de Dios. Solamente Dios por decisión propia podría cambiar sus planes. Solamente Dios por decisión propia podría cambiar sus planes. Lo que más nos acercamos a ver un cambio en los planes de Dios es por esa petición de la Virgen, que le pareció muy importante que se hubiera acabado el vino en Caná, y sin embargo no fue ella la que cambió la voluntad de Dios, fue Jesús el que tomó la decisión de convertir el agua en vino. María no convirtió el agua en vino. Jesús decidió convertir el agua en vino. Gracias a la petición de María, sí, pero la decisión y el poder de hacer esa conversión, esa transformación, esa transustanciación es de Jesús. Entonces, entender que las obras en las que participamos, que es nuestra respuesta, pues claro, puede ser que en un momento dado sean inspiración de Dios. Claro que sí. Pero en el momento, y ahí en ese punto, cuando es inspiración de Dios, esa obra es perfecta. Cuando al Espíritu Santo se le ocurre la idea de hacer algo, esa idea es perfecta. Cuando el Espíritu Santo nos comunica a través de cualquier medio, esa idea, la idea es perfecta.
justo en el momento en el que nosotros la concebimos, la pensamos, la escuchamos, la empezamos a pensar, ya en ese momento, y que ya nosotros empezamos a sentirnos emocionados y empezamos a sentir estos primeros fervores y empezamos a actuar, a meter manos en la obra, ya en ese momento, ya la obra no es perfecta. Ya la obra está impregnada de nuestra debilidad, no de nuestra maldad. No estoy hablando de maldad, estoy hablando de debilidad de la persona que es muy acelerada, de la otra persona que es muy temerosa, de la otra persona que es muy impaciente, ¿cierto? De nuestra fragilidad. Ya no es una obra perfecta, ya es una idea que tiene fragilidades, pero el plan de Dios es perfecto. Por esa razón es muy importante que nosotros entendamos estas diferencias, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder tener tranquilidad y tener serenidad, paciencia de trabajar los unos con los otros. Recuerden que Juan es muy optimista y dice, bueno, de hecho Jesús era muy optimista, eh, ámense los unos a los otros. Juan y Pablo ya son un poquito más realistas y dicen, bueno, sopórtense los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, aquí ya vamos entendiendo que de alguna u otra manera estamos involucrándonos en algo, cuando hacemos apostolado, cuando servimos, nos vamos involucrando en algo que no es perfecto. ¿Tiene un fin perfecto? Sí. ¿Tiene un origen perfecto? También. Pero en el camino hay piedritas. Por esa razón, hoy se forma un grupo de oración, todo va muy bien y dentro de un año de pronto ya el grupo no está, dentro de un año ya me salgo del grupo, ya no encajo en el grupo y eso no está mal, eso es normal, está bien, ¿cierto? Y es porque las obras son finitas. Hay unas que duran mucho, hay otras que duran poco. El plan de Dios es perfecto, el plan de Dios es eterno, el plan de Dios es para el bien de todos, para el bien de todos. Hay algo importante en la espiritualidad palotina y es que se fomenta el compromiso apostólico, que es algo de lo que vamos a ir hablando en las formaciones que vamos a tener. Y el compromiso apostólico, de hecho, los miembros de la Unión del Apostolado Católico, la estructura es más bien, es jerárquica, es una estructura jerárquica, pero es una estructura jerárquica amplia, donde hay un presidente de la Unión del Apostolado Católico, hay una secretaria, hay una secretaría más bien del Apostolado Católico, tanto el presidente como la secretaría de la Unión se encuentran en Roma. El presidente en este momento es el padre Jacob, que es un sacerdote de la India, y la secretaría pues está dirigida en este momento por una religiosa y una laica italianas, ¿cierto? Pero de ahí ya viene, por ejemplo, un consejo general, y de ahí ya vienen unos consejos regionales, ¿cierto? Digamos que es una estructura jerárquica donde lo que buscamos, o lo que se busca más bien, es generar eh, sinergias en el trabajo y en el ejercicio de los apostolados, ¿sí? En el caso de Colombia, puntualmente, porque bueno, ahorita Juli lo mencionaba, la Unión del Apostolado Católico está en muchos países, o sea, estamos en países como Canadá, estamos en Suiza, estamos en Dinamarca, estamos en la República Checa, hay un grupo de la Unión del Apostolado Católico en Corea del Sur, tenemos en la India, tenemos una comunidad grande en la India, tenemos en Brasil, tenemos en Uruguay, en Argentina, en México, en Estados Unidos. Entonces, hay Unión del Apostolado Católico en Polonia, bueno, en Irlanda, bueno, en países de África también, en Camerún, bueno, hay varias, digamos, en muchas regiones, ahí está, digamos, hay miembros de la Unión del Apostolado Católico y están agrupados en pequeños consejos, bueno, no necesariamente pequeños, en consejos, ¿cierto? En consejos regionales. Y esto se da sin intervenir en los carismas particulares de las diferentes comunidades que pertenecen a la Unión, porque los miembros de la Unión son o personas individuales
o comunidades. Entonces, pero ¿qué sí se pretende? ¿Qué es lo que sí se busca? Se busca que haya compromiso. Por esa razón, los miembros de la Unión hacemos algo que se llama el compromiso apostólico, de lo cual vamos a hablar en otras formaciones, que es básicamente hacer un compromiso ante Dios, no necesariamente ante la Unión, sino ante Dios, ante el Señor, de que vamos a prestarle un servicio, sobre todo un servicio a la iglesia, ¿cierto? Y pilares, existen pilares fundamentales para poder concebir esa realidad de la unión, ¿cierto? Entonces, uno de los pilares, ya lo veníamos hablando, ¿cierto? Que es la colaboración, como el trabajar unos con otros, que no se trata de conformar individualismos o de formar sectarismos, sino que es un tema de colaboración. De hecho, hay personas que en medio de la unión, perteneciendo a la unión, pueden tranquilamente asistir a varias comunidades. Nuestro objetivo no es llegar a una parroquia y sacar a gente de la parroquia y llevándola para un grupo particular. Nuestro objetivo es poder aportarle valor, por ejemplo, a una parroquia y apoyar en temas de formación, en temas de catequesis, en lo que se pueda, tratar de dinamizar la labor de la iglesia, ¿sí? Desde el interior de la unión. Otro de los objetivos de los que también ya hablamos, pues es la formación y la educación, ¿cierto? Que ya lo hemos mencionado anteriormente. También tenemos la oración, obviamente, como fundamento central de toda la obra, pero incluso hay comunidades que se dedican a la oración. Los sacerdotes los sacerdotes palotinos, los religiosos palotinos, tienen, además de la liturgia de las horas de la iglesia, pues también tienen devocionarios y guías para hacer oración en compañía pues de la liturgia de las horas, ¿cierto? Y la evangelización en general. Estamos llamados a evangelizar, entonces como gran responsabilidad de lo que tenemos que hacer es, al final del día, evangelizar, llevar el evangelio, que es lo que veníamos diciendo al principio, como esa respuesta, el apostolado como respuesta a ese llamado de Dios, a esa inspiración divina, pues sería la evangelización. Lo reitero, algo que dije al principio, es que la Iglesia Católica es el pulmón que le queda a la humanidad, pero es un pulmón que, como lo vio en su momento San Vicente, es un pulmón que debe revitalizarse. Y por esa razón, perdón, y por esa razón vemos la necesidad de reencender la fe y reavivar la caridad entre los católicos. Esperamos en las próximas formaciones. Pues claro, ya vamos a empezar a abarcar ya más temas puntuales en los que obviamente la vida de fe se debe ir enriqueciendo, porque al final del día lo que queremos es que nuestro testimonio de vida sea parte de esa solución a las dificultades que está afrontando la sociedad, los que son padres de familia, los que tienen esa responsabilidad de educar hijos, sobre todo aquellos que están apenas empezando, que tienen niños pequeños, pueden llegar a ver el mundo con temor en este momento, pero resulta que el hecho de enfocar su vida en el apostolado adecuado y en su forma de apostolado adecuado es lo que les va a garantizar a esos padres que van a poder hacer un muy buen trabajo con sus hijos, porque el apostolado los va a alejar de la indiferencia, los va a alejar de la perturbación por el miedo, porque el ejercer un apostolado, el servirle a Dios a través de un apostolado, el servirle a la iglesia, pues hace que la vida de la familia se enriquezca. Pero es muy importante, lo vamos a ir acompañando en las formaciones, es muy importante discernir el apostolado correcto. No es correcto que si yo soy esposo y además de eso soy padre de familia, no es correcto que mi apostolado sea ir a hacer mis a África o alguna cosa por el estilo. No. El apostolado adecuado tiene que ser que estoy en una reunión virtual. coherente, consistente con la realidad y el estado de vida que nos debía. Vamos O me voy de aquí.
Vamos a terminar esta... Disculpe, hay interferencia. Sí, tengo como un sonido. Alguien de pronto no está muteado. Mariluz, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Ok, entonces vamos a cerrar este encuentro de hoy, dándole gracias al Señor porque ha sido misericordioso con nosotros, porque nos ha permitido compartir este momento, porque nos ha llamado de alguna u otra manera a vivir este instante. Vamos a pedir al Santo Espíritu que nos ilumine, que nos conceda fuerza en el corazón, que nos conceda sabiduría para saber afrontar los diferentes retos de nuestra vida, pero que también no nos vayamos a olvidar de esa responsabilidad que tenemos como miembros de una sociedad, como amigos, como primos, como hermanos, como hijos. Todos tenemos una responsabilidad social y que el Santo Espíritu nos guíe para poder afrontar esa responsabilidad de la manera adecuada, para que sigamos el ejemplo de la Santísima Virgen María, que desde un principio llevó a Jesús a los lugares donde más lo necesitaban. Ella que lo llevó a casa de Isabel, nosotros también podamos llevarlo a muchas otras casas similares a las de Isabel, que tienen necesidades diferentes, que tienen necesidades grandes, sobre todo en un mundo convulsionado como el de hoy. Que nuestros problemas y lo que creemos que son nuestras dificultades no nublen nuestra mente y no nublen nuestro corazón, no nos llenen de egoísmo, no nos permitan ver las necesidades de los demás. Vamos a encomendarnos a San Vicente Palotti para que interceda por nosotros, para que interceda por nuestras familias, para que todas las obras que hagamos sean para la mayor gloria de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No sé, Juli, si tengamos alguna pregunta o si cerramos ya hasta dentro de un mes. Tú me dices. No, nadie escribió preguntas, aunque la señora Marlene Bedoya levantó la mano hace rato. No sé si tiene alguna inquietud. Ok. No, todo está muy claro. Muchas gracias, me gustó mucho. Ok, perfecto. Dios los bendiga, que pasen una buena noche y nos vemos entonces Dios mediante en un mes. Hasta luego. Amén. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante la reunión. Muchas gracias, de gran bendición.